Buenos días, les saluda Isaac Valenzuela, médico de la ONG Tanca Perú, en vivo por Radio Cuartel TV. El día de hoy tenemos como invitado a un médico peruano que ejerce en España. Él se encontraba en el hospital de Mataró de Barcelona en el momento más crítico de la pandemia. Él nos va a contar su experiencia, cómo fue el manejo y sobre todo algo muy importante que nos llamó la atención y es importante aprender y conocer de ellos, es que el día 5 de junio aproximadamente dieron de alta a su último paciente con COVID-19. Obviamente ha habido rebrotes, pero han sido menores, ¿no? Y se han manejado mejor. Entonces sería interesante conocer la experiencia que han tenido allá en España, así como la experiencia de un doctor peruano que está allá. Eh, Queremos hacerle algunas preguntas como cómo diagnostican el COVID en España, qué protocolos han estado usando, porque se sabe que estos protocolos han ido cambiando. También te queremos saber si ellos usan algún tratamiento ambulatorio terapéutico. Después también qué cosas han aprendido, quisiéramos saber, y qué es lo que se ha comprobado que funciona y qué cosas no. Bueno, algo interesante es que según las cifras de la OMS en agosto 10 de este año, el Perú tenía un total de 471.000 casos confirmados, 7.137 casos nuevos y muertes totales 20.844. España tenía un total de 314.362 casos confirmados y cero nuevos casos confirmados para la fecha del 10. Bueno, y un total de muertes de 28.503. Bueno, estamos esperando la conexión con el doctor. Y bueno, la diferencia también es el número de población que tiene cada país. El Perú tiene 32 millones de habitantes aproximadamente y España tiene 46.9. Además, también un dato importante es que en el Perú llegó el coronavirus, digamos, el primer caso confirmado de coronavirus fue el 6 de marzo del 2020, mientras que en España fue el 31 de enero del 2020. Buenos días, Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes por aquí. Muchas gracias Allá. por invitarme a esta iniciativa, y estoy contento de verte también. Sí, pues, hace años que no te veía. Sí, Bueno, sí. Renato, cuéntanos, pues, en dónde te encontrabas cuando empezó la pandemia? Tú me estás comentando que hace más de 8 años resides en España, ¿no? Entonces, por motivos del trabajo, estabas en el hospital de Mataró, ¿no? A ver, cuéntanos un poco más al respecto, por favor. Claro, sí, bueno, yo tengo, bueno, como profesión soy oncólogo médico, ¿no? Y bueno, circunstancialmente, pues estuve trabajando en Barcelona, ¿no? En el Hospital de Mataró, que es en la parte norte, ¿no? Digamos, el área metropolitana de Barcelona. Y bueno, nosotros los oncólogos pues hacemos trabajo de consultorio, ¿no? Pero como la pandemia nos cogió pues por sorpresa, pues todos los especialistas del hospital de Mataró pues tuvimos que fajarnos y trabajar, ¿no? Viendo pacientes con coronavirus. Al menos los médicos jóvenes como yo pues eran los que teníamos más predisposición, y aquellos colegas pues que tenían más edad pues quizá se dedicaban a cubrir otras áreas, ¿no? Para evitar, digamos, los contagios, ¿no? Pues porque eran personas pues más vulnerables. Claro, Pero entonces, sí, sí, me contabas que incluso hubo situaciones extremas, ¿no? Como me contabas el caso de tu residente, no sé si nos podrías comentar un poco más. sí, bueno, sí, la verdad que al principio, como te repito, ¿no? Esto ha sido como que a todos nos cogió por sorpresa, ¿no? Teníamos en mente, ¿no? Una infección, ¿no? Que andaba por Asia, ¿no? El ministro de Sanidad de aquí de España, pues digamos, con toda la información que tenía en ese momento, pues
digamos, las decisiones no eran, digamos, de que estamos en una alerta sanitaria, ¿no? Porque habían unos cuantos casos. Entonces, de pronto, eso fue en cuestión de días que los casos en España empezaron a subir de manera exponencial y eso hablamos, pues, más o menos a primera, segunda semana de marzo. Entonces, ahí fue donde por ejemplo, pues compañeros, algún compañero pues hizo fiebre, ¿no? En ese momento, pues ni siquiera sospechábamos que era un caso de coronavirus, ¿no? Una fiebre, una gripe común, ¿no? Entonces, pero claro, ya al ver que todo esto pues iba creciendo, todo esto lo teníamos tan cerca, ya se hicieron las pruebas, ¿no? correspondientes y bueno, muchos de mis compañeros pues fueron aislados, algunos otros pues ingresaron al hospital, incluso grave. Y bueno, esto también, digamos, trajo en el día a día pues también un componente emocional importante, ¿no? El miedo que nosotros pues teníamos por sabiendo de que compañeros se habían infectado y también pues el seguimiento de la evolución de los compañeros, ¿no? Que algunos no iban tan bien, ¿no? Esto hacía de que los cambios de guardia, por ejemplo, pues sean, bueno, que sean de los peores que he tenido hasta ahora en mi vida, ¿no? Claro, eso Eh, me comentabas, ¿no? Que has tenido las guardias más duras de toda tu carrera. Sí, 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 de lejos, ¿eh? Y eso que en Perú hemos tenido guardias complicadas, ¿no? Y también en la residencia, ¿no? Pero es que estas no tienen punto de comparación, ¿no? Eran guardias, además del trabajo extenuante, ¿no? Porque estábamos hablando de ver paciente tras paciente, teníamos que ponernos la seguridad, ¿no? La mascarilla, el protector del cuerpo, ¿no? Que le llamamos EPIs, ¿no? La protección en tu cabeza, ¿no? Pensar de que te lo estás poniendo bien, no te lo estás poniendo bien, son las 4 de la mañana y te siguen llamando, o sea, era el miedo combinado con la presión, es un trabajo prácticamente robótico, ¿no? Porque tú ibas dándolo todo y eran las 5 de la mañana y no te enterabas que se pasaba el día, la noche, ¿no? Y al día siguiente, pues también, digamos, la frustración, ¿no? De ver que todo ese esfuerzo, ¿no? Que tú ibas a ver pacientes, ¿no? Y los pacientes se complicaban, ¿no? Pacientes que en un principio pues llegaban pues regular, tú los veías pues complicándose, luego iban a la UCI, entonces eso también era otro componente, ¿no? De dificultad, ¿no? Esa frustración de ver cómo este virus en algunas personas, pues les hacía tanto daño, ¿no? Entonces, sí, desde luego, ¿no? Y al día siguiente, pues como mi trabajo es de oncólogo, pues tenía que continuar las labores de consulta de oncología, porque nuestros pacientes, pues de oncología, pues no son pacientes que pueden esperar, ¿no? Claro. Pacientes que continúan con sus tratamientos del cáncer, y claro, ellos pues tenían que continuar siendo vistos, o sea, y con una plantilla quizá más limitada por las bajas, ¿no? Porque tuve compañeros que estuvieron mal. Sí. Claro, claro. Entonces, bueno, tú trabajas exactamente me decías que en un centro de atención a pacientes COVID, era en la planta, ¿no? Me decías que ustedes llaman planta a pisos, Ah, ¿será? sí, 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 nosotros decimos planta, sí, a los pisos. Entonces, al principio se estableció, digamos, se intentó de dividir el hospital en áreas de pisos de COVID y luego otros pisos de no COVID, pero como esto fue tan exponencial, ¿no? Como te repito, finalmente pues casi todo el hospital era COVID. Habían pocas áreas del hospital donde no había COVID, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en un área no COVID, ¿no? Que era el hospital de día médico, donde los pacientes pues se ponían la quimioterapia, por ejemplo. Entonces, claro, ese era un área que no tenía que ver COVID, ¿no? Pero en realidad todo el hospital se estuvo encima o sea, se convirtió prácticamente en un hospital COVID. Y esto fue pues en el seno pues de la pandemia, porque en Barcelona, ¿no? Bueno, toda el área de Cataluña fue, pues en algún momento fue un epicentro, ¿no? mundial de casos de coronavirus, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí en ese momento. Qué interesante. Renato, y cuéntame,
en España ustedes han ido cambiando la forma en que diagnostican un paciente con COVID-19. Actualmente, ¿cómo es el protocolo que manejan? ¿Cómo es el diagnóstico que ustedes hacen? Claro, bueno, esto también, como te decía anteriormente, ¿no? Esto ha sido como que un poco ensayo y error, ¿no? Y esto ha sido evolutivo, ¿no? Al principio, pues con las pruebas, por ejemplo, ¿no? Como ya nos habíamos enterado de que teníamos la pandemia en la cara, prácticamente, lo que se incitó, ¿no? Desde el gobierno, desde los medios de comunicación, fue quedarnos en casa, ¿no? No salir, ¿no? Y salir, pues, estrictamente cuando sea necesario. Entonces, pues, las personas que en ese momento, pues, tenían fiebre, se contactaban con sus médicos de atención primaria, ¿no? Que aquí nosotros le decimos médicos de cabecera. Entonces, tenían, digamos, ese contacto, ¿no? Telefónico, ¿no? Que Ujú. diariamente llamaba el médico de cabecera Claro, o era un enfermero o era un médico al paciente para ver cómo iba, ¿no? Si el paciente pues tenía la fiebre persistente, si tenía pues dificultad para respirar o se encontraba pues peor, pues ahí sí que se le hacía ir o al hospital o al centro de salud para hacerse una radiografía, ¿no? O directamente al hospital a urgencias. Entonces, eso se cuidó bastante desde un inicio. Entonces, aquellos pacientes que tenían fiebre en ese momento, como eran muchos, el sistema pues se llegó a decir que se colapsó, no se hicieron las pruebas, ¿no? Se asumieron directamente que estas fiebres eran secundarias al coronavirus, se les hacía un seguimiento telefónico activo, ¿no? Y de manera pues también el paciente tenía la opción de llamar al centro de salud si se encontraba peor, ¿no? Y solo y siempre y cuando pues existía, digamos, ese empeoramiento, pues acudían y se les hacía la prueba, ¿no? Había personas que tuvieron la fiebre, que estuvieron su tiempo ahí en observación, mejoraron felizmente, pero a ellos nunca se les hicieron la prueba, ¿no? Y bueno, y ahí viene el tema, ¿no? De quizá, ¿por qué no me hicieron la prueba, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero posteriormente, estas personas, ¿no? Tras pasar el coronavirus, estar mejor, entiendo también que si continúan el seguimiento telefónico, hay personas que, bueno, ya nosotros sabemos, ¿no? Que el coronavirus pasa, ¿no? Pasa la infección, pero muchas veces quedan pues algunas situaciones crónicas. Hay personas que no quedan bien del todo, ¿no? Después de que termina la infección, pues quedan un poco más cansados, tienen más dificultad digamos, respiratoria en algunas circunstancias. Entonces, a estas personas pues también se les ha hecho un seguimiento, seguimiento. se les ha pedido pruebas analíticas, ¿no? Y sí, yo creo que en el sector, digamos, de primaria, las cosas se han hecho bien sobre la marcha, ¿no? Con la información que teníamos, que nos iba llegando, que fue abundante. Y Así. bueno, actualmente, pues ahora sí, como ya se tienen más recursos, las pruebas ya las tenemos más disponibles en los hospitales, en los centros de salud, pues aquella persona que tiene fiebre ya se realiza la prueba, ¿no? Que es el hisopado nasofaríngeo, ¿no? Ah, O ya. también se puede hacer una prueba que es una analítica de sangre, ¿no? Ajá, Para ya. ver si lo has pasado o lo tienes, coronavirus. Ah, ya. Pero digamos que en los Mm. estadios tempranos ustedes prefieren o sea, realizan la prueba de PCR, ¿no? Sí, sí, se realiza directamente actualmente, ¿no? Porque, bueno, ahora pues ya tenemos más disponibilidad de pruebas. Actualmente ya se hace la PCR, sí, sí. Ah, Pero ya. antes, como te repito, Ujú. los pacientes se Sindrómico, quedaban en manejo. casa, pues no nos hacían la prueba, se asumía de que era un paciente que ya Ujú. tenía coronavirus, porque era una pandemia, ¿no? Y para evitar que también estas personas salgan, ¿no? De una manera innecesaria, se tomó esa decisión, ¿no? De dejarlos en casa y que salieran lo menos posible. Mm. Ujú, está bien. Y mira, y más o menos relacionado con eso, algo que quería preguntarte también es si ustedes dieron algún tipo de manejo eh, terapéutico ambulatorio, ¿no? Porque acá en Mm. Perú se usa Sí. ese criterio del médico, ¿no? En pacientes que son grupo de riesgo y que
tienen síntomas asociados. Se está dando a veces ivermectina, también un poco acitromicina y hidroxicloroquina, ¿no? Por decir algunos, ¿no? Que son a criterio del médico tratante, ¿no? Digamos que eso también se hace en un contexto de pandemia, ¿no? En el que Sí, claro, o sea, es la evidencia, la poco experiencia que tienen los médicos en la práctica, ¿no? Que claro. ante Sí, la ese es inminencia el de la asunto, emergencia, Jorge. ajá, Es que con esto, yo creo que ahora mismo no hay nadie que sea experto en coronavirus. O sea, nosotros hemos ido aprendiendo, pues, con ensayo y error prácticamente, ¿no? Las medidas que funcionaban realmente, pues la hemos adaptado, la hemos abrazado y aquellas que no, pues las hemos descartado, ¿no? El ejemplo ese, por ejemplo, de los tratamientos, ¿no? Eh, lo que sí está claro que si no existe a día de hoy un tratamiento específico del coronavirus, entonces yo creo que partiendo de ahí no se debería recomendar un tratamiento profiláctico para evitar el coronavirus. O sea, partiendo de que ni siquiera tenemos un tratamiento, o sea, hablamos de la citromicina, hablamos de quizá la ivermectina, ivermectina, la ¿no? hidroxicloroquina, ¿no? Que son Ujú, tratamientos que en personas que tienen coronavirus, o sea, que ya lo están pasando, digamos que su utilidad o su eficacia todavía no está bien demostrada. O sea, ahora mismo me parece impensable que alguien esté tomando estos tratamientos para evitar tener el coronavirus, ¿no? Eso es una práctica que no es correcta. claro. Ahora, pacientes que tienen fiebre, ¿no? Y tienen una alta sospecha de coronavirus, yo creo que es importante que se mantengan, digamos, el contacto con su médico de atención primaria, ¿sí? Que yo creo que es la base fundamental digamos, empezar a tratar esta pandemia. Y hay muchos casos pues, que empiezan de manera empírica un tratamiento antibiótico, como la citromicina, el paracetamol, ¿no? Que es para la fiebre, y tratamiento. Sí, sí, Pero siempre creo yo pues, que sea pues, que no mediante una automedicación, sino que tiene que recetarlo algún médico. Eso sí claro, me parece válido. Mm. claro, claro. Y también, mira, con respecto a eso también, me imagino, bueno, si bien ha habido muchos lamentables decesos, ¿no? Mm. Hay pérdidas de vidas humanas, eh, que lamentablemente eso también nos deja una enseñanza, ¿no? Y lo que queríamos saber también es qué cosas han aprendido, qué cosas han comprobado que funciona sí o sí, ¿no? Vale, las cosas que funcionan de verdad, eh, creo yo que lo fundamental es la información de la población general, también lo que es la, la información en salud en general, ¿no? O sea, el hecho del lavado de manos, el hecho de utilizar las mascarillas y el distanciamiento social. Eso para mí ha sido la diferencia porque se redujo de manera significativa los contagios, ¿no? La gente fue consciente de que este virus se contagia por tocarnos, por hablarnos de cerca. Entonces, pues las personas utilizaban mascarillas, evitaban salir de casa pues en momentos innecesarios y esto pues redujo bastante los contagios. En segundo lugar, pues tener digamos, un sistema de salud en atención primaria fuerte, ¿no? Porque ese contacto que hubo, ¿no? De los pacientes contagiados inicialmente con su médico también hizo la diferencia. Y en tercer lugar, pues para las personas que ya se encontraban muy mal y que tenían el coronavirus confirmado, tener un acceso rápido, ¿no? A un hospital, pues en condiciones, con oxígeno, con camas UCI, ¿no? Y esto realmente pues ha reducido mucho pues la mortalidad de esta enfermedad, ¿no? Porque es lamentable ver una persona, ¿no? Que llegue tarde, ¿no? A una ventilación, por ejemplo, ¿no? O a un tratamiento en un hospital
pues y fallecen en casa, ¿no? Que eso es lo lamentable, ¿no? Y lo que hemos estado viendo en las noticias, ¿no? Que personas no llegan al hospital. Entonces, Claro. atajando, digamos, esto, evitando el contagio mediante esa educación en sanidad, teniendo pues un sistema primario de salud fuerte, ¿no? Que identifique, digamos, estas personas o potencialmente graves para que aquellas vayan a los hospitales, ¿no? Que estén implementados, pues nos ha ido bien, ¿no? Porque las pastillas, los tratamientos, la ivermectina, la hidroxicloroquina, pues tienen, creo yo, ¿no? Digamos, yo creo que sí ha servido de algo, ¿no? Porque sí ha habido también diferencia cuando nosotros hemos estado utilizándolas, ¿no? Además, también un poco comprendiendo, digamos, de qué va esta enfermedad, ¿no? Porque esta enfermedad tiene dos fases, una fase que el mismo virus te ataca, ¿no? Y después otra fase donde tu propio cuerpo, Tu por intentar propio cuerpo. defenderse del virus, te destroza los pulmones. Entonces, claro, teniendo, digamos, en cuenta digamos, esas dos fases, pues en la primera fase se daban más tratamientos antivirales y en la segunda fase pues se daban más tratamientos inmunosupresores, ¿no? Y comprendiendo también un poco las complicaciones a posteriori, ¿no? de la hipercoagulación, ¿no? Pacientes también, muchos de ellos se anticoagulaban también, pero todo esto, pues digamos, dentro del contexto, pues de entender esta enfermedad y de ver en qué fase nos encontramos, ¿no? Sí, qué interesante ese tema, ¿no? También justo quería salir a colación el tema de la vacuna, ¿no? ¿Cómo está el Mm. tema de la vacuna en Europa? A ver, tú que estás más en contacto ahí con eh, Sí, bueno, esa bueno, información. bueno, el tema pues de la vacuna, bueno, es un tema que está en manos de los países más desarrollados, eso lo tenemos en claro, ¿no? Claro, eso Está me pues, comentabas eh, ayer, ¿no? Que sí, sí, claro, claro, ujú, están las grandes farmacéuticas, pues AstraZeneca, Pfizer, Roche, también Rusia, ¿no? Que ahora, pues, de una manera, pues, sorprendente, pues, ha metido ahí la vacuna un poco con decisión política, ¿no? China. Entonces, todas estas, yo creo que esto es, a mi forma de verlo, me parece una carrera, pues, sana, ¿no? Que nosotros pues tenemos que estar sentados viéndola, ¿no? Porque no, no, claro, no formamos parte, ¿no? de esa carrera, simplemente pues ver lo que pasa, ¿no? Estar a la expectativa y ver pues cuándo va a llegar la vacuna a Perú. claro. Y Porque digamos que también España, ¿no? O sea, digamos que no es mm, tanto Perú mm, como España, vamos a tener que quedarnos mirando sentados, por así decirlo, ¿no? sí, 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 creo yo, ¿no? Digamos que España tiene un buen sistema de salud, pero yo creo que en el tema, pues, de investigación, pues, digamos que hace falta, ¿no? Digamos, ponernos a la cabeza, ¿no? Y dar esa iniciativa, ¿no? En lo que es investigación. Pero bueno, pues, también están pues detrás pues intereses económicos, Claro, hay, claro que sí. hay Ujú. farmacéuticas, ¿no? que también están detrás de ello y bueno, pues eso es positivo, ¿no? Porque hay muchos intereses, digamos, puestos en este medio, ¿no? Y no solo uno, ¿no? Entonces, esto es una carrera y yo creo que todos van a querer llegar antes y claro, esto pues son paso a paso, ¿no? Son fases, ¿no? Los estudios de las vacunas. La vacuna no es como hacer cualquier pastilla, ¿no? Estamos hablando del rigor científico que significa, ¿no? Entonces, pues ojalá, ¿no? Que el año que viene, ¿no? Es lo que están pues diciendo pues a algunos políticos, aunque los demás, la gente, digamos, que están, digamos, en estos temas, no nos dicen las fechas, ¿no? Están trabajando. Qué interesante, Renato. Bueno, hay muchas cosas más que quisiera preguntarte. Tú sabes que el tiempo es muy corto a veces, Sí, 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 pero claro. igual, un gusto. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir esta información con nosotros, que es breve, pero igual nos has dado todo el néctar. Bueno, hermano,
¿Algún Sí, consejo que gracias. quieras Sí, dar a la población, no sé, en general? bueno, si puedo mandar un mensaje, pues lo primero sería pues mandar un saludo, ánimos y fuerza a nuestros compañeros los sanitarios, ¿no? Que ahora por las noticias que llegan aquí, pues esta enfermedad pues está ahora mismo en un punto pues bastante alto, ¿no? Y yo desde mi experiencia pues tengo este sentimiento, ¿no? Recíproco con ellos, ¿no? El hecho de llegar a casa, abrazar a su familia, ¿no? O tener que irse a otra casa, ¿no? Para evitar contagiar a los suyos, lo que significa trabajar, ¿no? Mediante esta presión. Entonces, yo les mando pues a ellos pues, mi apoyo, fuerzas y que esto va a pasar. Y bueno, Muchas gracias. sí, muy Sí, bien. sí. Muchas gracias, Renato. Bueno, fue Renato Salguero, doctor, médico peruano que ejerce en España, en vivo por Radio Cuartel. Muchas gracias, Renato. Bueno, muy Gracias a bien. todos. Oye, Hasta gracias, luego. muchas gracias. Bien, nos vemos. Nos vemos.